Bienvenida, bienvenido a esta inmersión. Hoy vamos a explorar unos materiales, unos extractos de una guía devocional para niños. Se llama Mapa Práctico de Discipulado. Suena interesante el título. Sí, y nuestra tarea hoy es entender cómo esta guía intenta llevar la fe cristiana más allá del domingo, ¿no? Integrarla en la vida diaria de los chicos. O sea, sacarla del templo. Exacto. La idea central que vamos a analizar es esa convicción de que la vida cristiana, según ellos, no debería limitarse a la iglesia, debe vivirse en todos lados, en casa, en la escuela, con los amigos. Incluso frente a una pantalla, me imagino. Sí, también mencionan la tecnología, la cultura e Internet. Vamos a ver cómo proponen hacerlo. Precisamente. El material como que parte de reconocer una desconexión. Algo que pasa seguido, ¿no? ¿Qué tipo de desconexión? Niños que asocian su fe solo con ir a la iglesia. Con las historias bíblicas, las canciones del domingo, la oración en el culto. Ah, claro, como si fueran cosas separadas. Eso. Y no ven bien cómo eso se conecta con su lunes en la escuela o con sus juegos. Entonces, el objetivo explícito de esta guía parece ser enseñarles que Jesús, que influye en todo. 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 Lo que hacen, lo que piensan, lo que sienten. Buscan tender puentes, digamos, entre la palabra de Dios y sus realidades de todos los días. Entiendo. Y para lograr esa conexión, la guía propone una estructura bastante definida para los momentos devocionales. Sí, ya sea en familia o en grupos más pequeños, como la escuela dominical. Y busca, por un lado, ser familiar, ¿no? Como recordar elementos del culto, pero con un giro más práctico. Ajá. ¿Y cuáles son esos pasos? Son 4. Primero, alabanza, pero enfocada en cultivar gratitud fuera del templo. Segundo, lectura y devocional. La idea es mostrar que la Biblia habla de sus vidas reales. Que no es un libro antiguo y ya. Exacto. Tercero, oración, orientada a llevarle a Dios sus necesidades, las personales y las de su entorno, su familia, sus amigos. Y cuarto, compromiso. Salir con una acción concreta, algo para hacer. Es interesante. Se nota cómo buscan deliberadamente trasladar esos elementos clave de la liturgia, alabanza, palabra, oración, al día a día. Sí, es como reforzar que la Biblia no es solo para el domingo. Claro, que es una guía para todo momento. Y según el texto, esta estructura persigue varios beneficios. Es formativa, busca crear disciplina espiritual temprano. Práctica también, ¿no? Por eso de conectar fe y vida. Sí, y ayudar a discernir, también comunitaria, por el énfasis en orar por otros. Y integral, intenta cubrir todos los escenarios de la vida del niño. La estructura misma ya es como una herramienta pedagógica. A ver, profundicemos en el primer paso, la alabanza. La guía insiste mucho en que alabar es parte central del discipulado. Que no es un extra o solo para entretenerse. No, la presenta como una respuesta que nace del corazón. Citan pasajes, Salmo 101, Colosenses 3:16. Textos clásicos de alabanza. Y lo aterrizan con ideas muy concretas para los niños. Por ejemplo, animarlos a hacer oraciones pidiendo a Dios que ponga canciones en sus labios. Algo simple como, gracias Jesús por mi familia. O sea que la oración y la alabanza se mezclen. Parece que sí, y sugieren otras formas también. ¿Cómo cuáles? Canciones espontáneas de agradecimiento, como que fomentan esa creatividad espiritual. Qué bueno eso. También cánticos basados en la Biblia. Leer o cantar salmos. Mencionan el 100 o el 117, para asegurarse de que el contenido sea fiel, ¿no? Claro, que no sea solo emoción vacía. Y hasta usar himnos y coros conocidos, pero deteniéndose a explicar qué significan. Lo llaman teología en verso. Teología en verso. Me gusta ese término. Sugiere que la música puede enseñar doctrina. Exacto. El contenido importa tanto como la emoción. Correcto. El objetivo pedagógico que se ve ahí es que los niños entiendan que alabar va más allá de cantar fuerte o con ganas. ¿Qué implica entonces, según la guía? Bueno, al menos 3 cosas. Primero, reconocer quién es Dios, su grandeza, su santidad. Segundo, agradecerle por lo que ha hecho, la salvación, la comida, la familia, las provisiones diarias. Y tercero, Responder con gozo. Y esto es clave, independientemente de las circunstancias. Citan Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. no solo cuando todo va bien. Exacto.
Buscan cultivar una fe que sea personal y sentida. Como David en los Salmos, ¿no? Cuando dice, «Te amo, oh Jehová, fortaleza mía». Es mover la alabanza de una actividad de grupo a una respuesta muy personal. Entendido. Vale, pasemos al segundo elemento, el devocional o el estudio bíblico. Aquí es donde parece que la guía pone mucho énfasis en la conexión práctica. Sí, aquí buscan activamente vincular la enseñanza de la Biblia con la rutina diaria. Intentan derribar esa barrera entre lo espiritual y lo secular. Mencionan incluso el modelo de discipulado en las casas, ¿verdad? Sí, citan Hechos 20:20, cuando Pablo enseñaba públicamente y por las casas. Como diciendo, la fe se vive y se enseña en lo cotidiano. Y para facilitar esa conexión, introducen 4 categorías para entender cómo vivir la palabra. Así es, son deberes, instrucciones, compromisos y vocación. Lo llamativo es cómo intentan traducir conceptos, a veces un poco abstractos, en acciones que un niño pueda entender y hacer. Son como escalones para llevar la fe a la práctica. Exacto. Suena muy estructurado. ¿Cómo define la guía cada una? Empecemos por los deberes. Los deberes los presentan como mandatos directos de Dios. No son opcionales, son para todos los creyentes. ¿Ejemplos? Dan ejemplos como congregarse, basado en Hebreos 10:25, o obedecer a los padres, de Efesios 6. Traducido para niños, pues significa ir a la iglesia, obedecer a los papás aunque no tengan ganas, orar. Son las cosas que se deben hacer. Vale, los qué. ¿Y las instrucciones? Las instrucciones serían el cómo llevar a cabo esos deberes. Son las formas prácticas para cumplirlos. Ajá. El ejemplo bíblico que usan es el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para un niño, una instrucción podría ser memorizar versículos clave. O participar en el devocional familiar. ¿Eso? O hasta hacer un dibujo sobre una enseñanza bíblica para recordarla. Son las herramientas para obedecer. Entiendo. Deberes son el qué, instrucciones el cómo. ¿Qué son entonces los compromisos? Los doy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Para un niño, esto se podría traducir en decir, me comprometo a no decir malas palabras esta semana. O a orar por mis abuelos antes de dormir. Exacto, son actos de voluntad basados en la enseñanza. Eso le da un componente de decisión personal importante al niño. Y la última categoría es la vocación. Esta suena más amplia. Sí, la vocación la presentan como el propósito más grande. Vivir para Cristo en todas las áreas. Glorificar a Dios en lo cotidiano. El día a día. El día a día. El pasaje clave aquí es 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y para los niños cómo sería eso? Pues implica entender que estudiar con ganas, ayudar en casa con buena actitud, ser honesto con los amigos, no hacer trampa jugando. Hasta jugando. Sí, son formas concretas de vivir su fe. La vocación es ver toda la vida como un escenario para honrar a Dios. Me parece que la guía subraya algo clave aquí, que estas categorías no son cajones separados, no. Para nada. Saber versículos, instrucción, ir a la iglesia, deber, y vivir la palabra en la escuela o jugando, vocación. Son partes complementarias de una misma vida de fe. Exactamente. Y lo más interesante es cómo aplican este marco a 9 entornos específicos: la familia, la escuela, los amigos, lo digital, la cultura. Virtual global, iglesia, servicio, personal. Son 9. 9. Y dan ejemplos muy prácticos, como tomar Proverbios 4:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, y aplicarlo en casa, hacer la tarea sin distraerte con el celular. O en la escuela, no copiaran un examen. O en lo digital, evitar contenidos que saben que no están bien. Exacto. Este enfoque busca construir una visión integral de la fe. Rechaza la idea de que hay una vida espiritual separada de la vida normal. Se basa mucho en la Biblia, ¿no? Sí, se apoya fuerte en pasajes como Deuteronomio 6:6-7, ese que dice que enseñes la palabra a tus hijos constantemente, en casa, por el camino, al acostarte, al levantarte. Es una instrucción muy clara para los padres. Y también Colosenses 3:23. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor. Y Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores.
O sea, no solo escuchar, sino hacer. En esencia, la Biblia se presenta como un mapa o una lámpara, citando el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, para navegar la vida diaria, afirmando que Cristo es relevante en cada área. Es un intento de traducir principios, a veces abstractos, en acciones concretas para el mundo del niño. Es un planteamiento muy completo, muy sistemático. Pasemos al tercer pilar de la estructura devocional, la oración. Ajá. La guía la define no solo como pedir cosas, sino como comunión constante con Dios. Se apoyan en textos como 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y Filipenses 4:6, que dice que presentemos nuestras peticiones a Dios. Y para hacer esto tangible, práctico, introducen una herramienta muy específica, el cuaderno de oración de los entornos. Este cuaderno es una herramienta pedagógica bastante elaborada. Se nota que nace de la misma convicción de toda la guía. La fe debe cubrir cada aspecto de la vida. Lo de Deuteronomio 6 y 1 Corintios 10:31 otra vez. Exacto. El cuaderno busca ser un recurso visual, práctico, con varios propósitos. Primero, ayudar al niño a conectar la oración con personas y situaciones reales, en cada uno de esos 9 entornos. Familia, escuela, amigos. Sí. Segundo, enseñar perseverancia, al tener un registro de por qué cosas se está orando seguido. Tercero, fomentar la gratitud, poder ver y marcar las respuestas. Ah, eso es interesante, ver cómo Dios actúa. Claro, enseña implícitamente sobre la providencia de Dios. Y cuarto, reforzar que la oración es relevante y necesaria en cada área de su vida, que no es solo para problemas grandes o para antes de comer. Suena bien. ¿Y cómo sugieren usarlo en la práctica? Describen unos pasos bastante concretos. A ver. Primero, crear una portada personalizada. El niño se dibuja y traza como líneas o caminos hacia cada uno de los 9 entornos, quizás con colores, símbolos. Para visualizar el alcance de su vida y su oración. Luego, dedicar al menos una hoja para cada persona o situación importante en cada entorno. Por ejemplo, En el entorno familiar, una hoja para orar por mamá, otra por papá, quizás una por la armonía en casa, y cada hoja tendría columnas simples, la petición específica, la fecha en que empezó a orar por eso, y un espacio para anotar la respuesta o dar gracias. un registro sencillo. El tercer paso es hacerlo rutina. Repasar diario las peticiones, orar, marcar las respuestas con un check, una estrella, algo así. Y escribir una notita de agradecimiento. Busca entrenar constancia y gratitud. No solo pedir, sino también agradecer. Y otro aspecto es el comunitario. Animan a que el cuaderno no sea solo individual, que se pueda compartir en familia o en la clase dominical. Preguntar por las peticiones de otros, orar unos por otros. Reflejando la práctica de la iglesia que se ve en hechos. Y finalmente, creatividad. Usar dibujos, pegatinas, colores, fotos, para que el cuaderno sea atractivo y personal, que no se sienta como una tarea. Que sea algo propio del niño. Y para guiar el contenido, el material incluye sugerencias de oración específicas para cada entorno. Sí, las conectan con textos bíblicos y ejemplos prácticos. Por ejemplo, para el entorno familiar. Se basan en Efesios 6 sobre obediencia y crianza. Sugieren orar por obediencia a los padres, por amor y paciencia en la familia. Y por la salvación de familiares que no conocen a Dios. Exacto. O para el entorno escolar. Toman Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proponen orar por sabiduría para aprender, por concentración. Por maestros justos, por ser buen ejemplo a los compañeros. Y un ejemplo muy actual, el entorno digital. Se apoyan en el Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Animan a orar por discernimiento para elegir qué ver y oír. Por dominio propio con las pantallas, qué importante. Y por pureza. ¿Sí? Y para el entorno personal, citan el Salmo 139. Examíname, oh Dios. Sugieren orar pidiendo un corazón obediente, ayuda contra pecados específicos como el egoísmo o la mentira. Y un espíritu agradecido. Y así siguen detallando para los 9 entornos. La intención es clara. Dar un marco para que la oración del niño sea intencional, específica y que abarque toda su vida. No solo las cosas de la iglesia. Es un intento de sistematizar la oración aplicada a la vida real. Bien, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es la imagen general que nos deja esta guía?
este mapa práctico de discipulado. Pues parece ofrecer un método estructurado para que la fe cristiana de los niños no sea algo abstracto o aislado. Sino una realidad concreta, práctica, en cada faceta de su vida. El esfuerzo constante es por conectar la palabra de Dios y la oración con las situaciones y decisiones de todos los días. Exactamente. La palabra clave que, para mí, emerge de este análisis es integración. El objetivo es disolver esa separación entre lo que se cree y cómo se vive el lunes en la escuela o el sábado jugando. Y las herramientas que proponen. Esa categorización de la obediencia, deberes, instrucciones, compromisos, vocación. O el cuaderno de oración. Son eso, herramientas, diseñadas desde la perspectiva de la guía para ser puentes prácticos, para facilitar esa conexión entre la doctrina cristiana y la conducta cotidiana, en todos los ámbitos relevantes para un niño. Y esto nos lleva a una reflexión final, quizás. Si este material pone tanto énfasis en integrar deliberadamente la fe en cada rincón de la vida infantil, desde cómo se relaciona con la familia hasta cómo usa Internet, Ajá. ¿qué pasaría si las personas adultas aplicaran un escrutinio similar a sus propias vidas? ¿Cómo se vería esa conexión intencional entre las convicciones personales y las acciones diarias? En el trabajo, por ejemplo. O en cómo manejamos el dinero, qué consumimos en los medios, cómo participamos en la comunidad. Incluso en cómo descansamos o nos divertimos. Quizás ahí queda una pregunta abierta, ¿no? Algo para seguir pensando. Gracias por acompañarnos. Bye bye. Gracias por acompañarnos.